Llamado azúcar de malta, es producto de la hidrólisis del almidón y del glucógeno. Está formado por dos moléculas de alfa-D glucosa unidas por enlace monocarbonílico alfa, fácilmente hidrolizable, posee carácter reductor. Lactosa es el azúcar de la leche de los mamíferos. Sacarosa es el azúcar que se consume habitualmente. Se extrae de la caña de azúcar y de la remolacha. No existe, celobiosa. No existe en estado libre en la naturaleza, pues resulta de la hidrólisis de la celulosa. Los polisacáridos. Los polisacáridos son macromoléculas de elevada masa molecular. Se pueden romper hasta sus unidades constituyentes mediante reacciones de hidrólisis. En las células existen enzimas específicas que catalizan estas reacciones. En el laboratorio se llevan a cabo mediante calentamiento con ácidos concentrados. Los enlaces alfa son los más débiles y se forman los polisacáridos y se rompen con gran facilidad, por lo que se encuentran en los polisacáridos con función de reserva. El enlace tipo alfa es mucho más estable y resistente, por lo que es característico de los polisacáridos con función estructural. Los polisacáridos no se consideran azúcares, ya que carecen de sabor dulce y no tienen carácter reductor. Homopolisacáridos estructurales. Son los polisacáridos más abundantes y están compuestos por un solo tipo de monosacáridos. La función de los homopolisacáridos estructurales es proporcionar soporte y protección a diversas estructuras y organismos. Atendiendo a su composición se distinguen celulosa, quitina, Celulosa es un polímero lineal de moléculas de beta-D-glucosa con enlaces beta. Debido a este tipo de enlaces, cada molécula de glucosa gira 180 grados con respecto a sus vecinas. Entre las moléculas de glucosa de una misma cadena se establecen enlaces de hidrógeno intracatenarios. Además, las cadenas lineales se disponen en paralelo y se mantienen estrechamente unidas unas con otras mediante puentes de hidrógeno intercatenarios. La celulosa es insoluble de agua y solo puede ser hidrolizada totalmente a glucosa por algunas enzimas celulasas producidas por microorganismos como las bacterias de la flora intestinal de los animales herbívoros o los protozoos que viven en el intestino de las termitas. Quitina es un polímero lineal de N-beta-D-glucosamina con enlaces beta. Forma parte del exoesqueleto de los artrópodos y de las paredes celulares de los hongos. Su estructura es similar a la de la celulosa y se organiza en capas alternas. Los homopolisacáridos de reserva. Las células necesitan cantidades variables de energía, que obtienen preferentemente a través de la degradación de la glucosa. Los seres vivos almacenan este monosacárido en forma de polisacáridos de reserva, que se acumulan en gránulos insolubles en el citoplasma celular o en orgánulos especializados. Reconocimiento de polisacáridos. La presencia de los polisacáridos en una muestra puede detectarse utilizando Lugol. Este tipo de almacenamiento no provoca un aumento de la presión osmótica, como ocurriría si se acumularan moléculas libres de glucosa. Los homopolisacáridos de reserva de mayor interés biológico son los siguientes. Almidón es el homopolisacárido de reserva de las células vegetales. Está formado por una mezcla de dos componentes con diferentes estructuras, la amilosa y amilopectina, constituida por cadenas largas no ramificadas de moléculas de alfa-de glucosa unidas con enlaces alfa, que adoptan un arrollamiento helicoidal. La amilopectina es muy ramificada con un esqueleto de monómeros de
alfa-D-glucosa con uniones alfa y puntos de ramificación con enlaces alfa, cada 15 o 30 monómeros. El almidón se encuentra en los plastos de las células vegetales y es abundante en los órganos de reserva de las plantas, como tubérculos o raíces y en las semillas. El almidón se hidroliza por enzimas específicas llamadas amilasas, que se sintetizan en la mayoría de los organismos y rinden glucosa, maltosa y fragmentos que contienen los puntos de ramificación de alfa. La alfa-amilasa hidroliza al azar los enlaces alfa del interior de las cadenas de amilosa y amilopectina y liberando glucosa y maltosa, mientras que la beta-amilasa comienza a hidrolizar por los extremos no reductores produciendo maltosa. La acción de otras enzimas digestivas completa la degradación total de alfa-D-glucosa. Glucógeno es el homopolisacárido de reserva de las células animales. Su constitución es similar al de las cadenas de amilopectina con enlaces alfa, aunque posee más ramificaciones en alfa. Aproximadamente 1 cada 8 o 12 monómeros. Se almacena en forma de gránulos en el hígado y en el músculo esquelético, donde se hidroliza fácilmente y rinde una cantidad de glucosa cuando se requiere. Dextranos polímeros de alfa-D-glucosa con enlaces distintos de los alfa del glucógeno y el almidón con múltiples ramificaciones. El almidón en la alimentación es abundante en la alimentación de los numerosos seres vivos y constituye la base de la dieta de la mayor parte de la humanidad: maíz, trigo, patatas, legumbres, etc. Heteropolisacáridos. 8. Son polisacáridos formados por diferentes monosacáridos. Los diferentes heteropolisacáridos por su importancia biológica son los siguientes: pectinas, hemicelulosas, agar-agar, gomas, mucílagos, mureína, glicosaminoglicanos, ácido hialurónico, condroitin sulfato, heparina. Estos últimos tres son de glicosaminoglicanos. Pectinas, polímeros de ácido galacturónico, un derivado de la lactosa. Los monómeros se unen mediante los enlaces alfa, entre paréntesis, 1 a 4, y presentan intercalados otros monosacáridos de los que surgen ramificaciones. Se encuentran en la pared celular de las células vegetales formando una matriz en la que se disponen las fibras de celulosa. Hemicelulosas, conjunto muy heterogéneo de polisacáridos constituidos por un solo tipo de monosacáridos unidos por enlaces beta, que dan lugar a una cadena lineal de la que salen ramificaciones cortas de monosacáridos. Distintos entre los componentes fundamentales de los hemicelulosas están la glucosa, la lactosa, la fructosa. Se hallan en la pared de las células vegetales, recubriendo la superficie de las fibras de celulosa y permitiendo su anclaje a la matriz de pectinas. Agar-agar, polímero de D y L-galactosa, que se extrae de las algas rojas rodophycias. Actúa como espesante de líquidos y su digestión resulta muy difícil. Se utiliza con frecuencia como espesante en la industria alimentaria. Gomas, polímeros de arabinosas, galactosas y ácido glucurónico con función defensiva en las plantas. Se las agregan al exterior en zonas abiertas por golpes o traumatismos. Algunas, como la goma arábica, son de interés industrial. Mucílagos, similares a las gomas, se emplean en las industrias farmacéuticas para la elaboración de preparados saciantes en dietas hipocalóricas. Mureína, en un polímero de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico unidos
mediante enlaces beta. A esta estructura principal se unen cadenas cortas de aminoácidos que constituyen un heterósido denominado peptidoglicano. Forman parte de la pared bacteriana y su función es proteger las bacterias de la deformación y destrucción de condiciones de presión osmótica desfavorable. Glicosaminoglicanos, antiguamente llamados mucopolisacáridos, son polímeros lineales de N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina y ácido glucurónico. Se encuentran en la matriz extracelular de los tejidos conectivos, donde cumplen diversas funciones. Existen varios tipos de glicosaminoglicanos. Ácido hialurónico muy hidratado aporta resistencia a las presiones mecánicas y actúa como lubricante. Condroitin sulfato está presente en cartílagos, piel, vasos sanguíneos, ligamentos y tendones. Heparina se localiza en los vasos sanguíneos de los pulmones, el hígado y la piel. Interviene como sustancia anticoagulante. Heterocidos, punto 9. Los heterocidos son moléculas de enorme variedad constituidas por un glúcido unido a otra molécula no glucídica denominada aglucón. Atendiendo a la naturaleza de la fracción no glucídica, los heterocidos se pueden clasificar de glicolípidos, glicoproteínas y principios activos de plantas medicinales. Glicolípidos. El glucón es un lípido conocido como ceramida. Los más importantes son los cerebrósidos, que contienen lactosa o glucosa, y los gangliósidos con un oligosacárido ramificado. Los glicolípidos son moléculas de membrana presentes fundamentalmente en la superficie externa de las células del tejido nervioso, aunque existen asimismo en otros tejidos animales. Hay una gran variedad de glicolípidos. Probablemente también tengan la función de receptores de moléculas extracelulares que actúen como señales. Glicoproteínas. La fracción no glucídica es una molécula de naturaleza proteica. Se diferencian de los peptidoglicos, glicanos y de los proteoglicanos, porque en las glicoproteínas el porcentaje de proteína es mayor que el de glúcidos. En este grupo se encuentran glicoproteínas sanguíneas o séricas como la protrombina, que participa en el proceso de coagulación, o las inmunoglobulinas, con función defensiva. También son glicoproteínas diversos tipos de hormonas, como la luteinizante LH, que provoca la ovulación en las membranas o la producción o testosterona de los machos, y la foliculoestimulante FSH, que estimula la secreción de los folículos de grafo en el ovario. Principios activos de plantas medicinales. Son heterocidos en los que el glucón es una molécula orgánica de naturaleza variada, como alcohol, fenol, etc. Se emplean con frecuencia en la industria farmacéutica, aunque en dosis inadecuadas pueden provocar intoxicaciones o tener efectos letales. Los cardiotónicos, como se aplican en enfermedades cardiovasculares. Los cianogenéticos presentan en las almendras amargas, liberan ácido cianhídrico de efecto moral. La glicirrina en la raíz de regaliz tienen efecto expectorante y antiinflamatorio. Los antracénicos, efecto laxante, y los tanósidos, astringente.